en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos entonces a hablar lo que yo les estaba hablando en este video, que es cuando Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. ¿Ok? La palabra carne aquí en el hebreo se interpreta como basar en el hebreo, según Génesis 2:24. Y la palabra hebrea basar significaría aquí, carne significaría creación humana, una creación que Dios hace de un hombre y una mujer que es conforme al diseño de Dios y también conforme a la imagen de Dios. Dios comienza a hacer un cuerpo, un cuerpo que es el cuerpo del hombre. Y obviamente del cuerpo del hombre también Dios hizo una hermosa mujer, un cuerpo y le dio y le depositó sentimientos, le depositó voluntad, le depositó también, le depositó también personalidad, le depositó comunicación. Entonces la palabra carne, lo más que se ajusta aquí en el hebreo basal es a la creación de Dios, al hombre y a la mujer, comenzando con el cuerpo y terminando con ese mismo cuerpo, donde en ese mismo cuerpo Dios deposita, con el soplo, se lo digo todo. En ese mismo cuerpo Dios deposita el aliento de vida, el soplo de vida, para que ambos, hombre y mujer, sean un ser viviente o un alma viviente con capacidad de sentir, de amar y de comunicarse también. Vamos a analizar la palabra carne, en el punto de vista de Mateo 19:6, cuando dice lo siguiente: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Igualmente lo dice Génesis 2:24, sino una sola carne. La palabra carne en el griego se traduce con la palabra sarx. Y esa palabra sarx implica diferentes usos, tiene diferentes usos y aplicaciones distintas. Una de las aplicaciones que tiene la palabra sarx es la naturaleza del pecado del hombre. Una de ellas, la naturaleza del pecado del hombre. La naturaleza del pecado del hombre significaría lo que la humanidad, el hombre general como humanidad, heredó como herencia del pecado de Adán. ¿Y qué fue lo que la humanidad como hombre o humanidad general heredó del pecado de Adán? Pues el pecado de la codicia, el pecado del adulterio, el pecado de la contienda, el pecado del robo, de la mentira y mucho más. Pero la palabra sarx no solamente aplica a la naturaleza o el estado de corrupción del hombre, sino que también implica al hombre como tal, sujeto a pasiones, voluntad, sentimientos también, con la capacidad de conocer a Dios a través del Evangelio. Eso también significa la palabra sarx en el griego, que también señala al hombre, al mismo hombre, sujeto a pasiones, sujeto a deseos carnales, sujeto a voluntad, sentimientos y con la capacidad de poder conocer a Dios, pero es por medio del Evangelio. Sin Evangelio no se puede conocer a Dios. Pues entonces lo más que se ajusta en Mateo 19, versículo 6, con la palabra una sola carne,
es bien semejante al hebreo. Cuando en el hebreo se dice que la palabra basar en el hebreo, que es carne, significa creación de Dios con un cuerpo y que en ese cuerpo que Dios distingue ese cuerpo entre el hombre y una mujer, le da distinción, cuerpo de hombre y cuerpo de mujer. Y dentro de ese cuerpo, Dios deposita un ser viviente, un alma viviente con voluntad, sentimiento, pasiones, personalidad y comunicación y mucho más. Pues significa que la palabra sal en Mateo, ¿verdad? Significaría casi lo mismo. El hombre sujeto a pasiones, pero con la capacidad de tener comunicación también. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Ok. Entonces, vamos a pasar, vamos a pasar aquí al libro de Efesios, Efesios capítulo 5, comenzando con el versículo 24, 24, donde Pablo el apóstol, estoy en la Biblia Pechita, en la traducción y versión Pechita, ¿ok? Dice Pablo en Efesios 5, 24, así que tal como la iglesia está sometida a Cristo, de este mismo modo, también las mujeres casadas lo estén a su marido. Eso es un mandamiento que Pablo nos da a la iglesia y también al matrimonio. Pablo está comparando la iglesia de Cristo, que somos nosotros, que ya somos santos. Tú eres un hombre santo, tú eres una mujer santa de Dios. Y tú eres un hombre y eres una mujer también, en el caso de una mujer también, distinguiendo uno con el otro. Usted es una mujer que se distingue entre otras mujeres. Tú no eres cualquier mujer, porque tú te distingue entre otras mujeres que no son santas. Por eso es que Dios a ti te sabe distinguir y te sabe diferenciar muy bien. Dios no se confunde. Y esa palabra Dios se la dio a Israel. Sí, en el libro me parece que es en el libro de Cantares, en el libro de Cantares, de los Cantares, en el Antiguo Testamento. Cuando dice la poesía del libro de Cantares diciendo, en cuanto a la Sulamita y su amado, diciendo, mi amado es sonrosado o mi amado es rubio, dependiendo de la versión y la traducción. Mi amado es rubio y distinguido entre 10,000. ¿Qué significa esto? Que Dios está haciendo una comparación con Dios con su pueblo. Dios hace una comparación con su pueblo y lo distingue entre muchas naciones paganas, mundanas. El pueblo de Dios se distingue entre muchas naciones paganas que no son cristianas, que no son santos. Asimismo, Dios nos distingue a nosotros como iglesia. La iglesia de Cristo es santa y se distingue entre lo que es profano y lo que es santo. ¿Ok? Se distingue, pero tenemos que distinguirnos, hermano. No podemos parecernos al mundo, no podemos parecernos a lo profano. Hay que aprender a hacer una distinción. Dios nos distingue así, pero que tenemos que dar fruto y tenemos que también distinguirnos nosotros también, dando frutos para Dios también, ¿ok? Gloria a Dios. Así que tú como mujer, Dios te distingue entre algo que es profano y algo que es santo. Tú eres una mujer santa. Tú eres un hombre santo. Pablo el apóstol está aquí diciendo así, tal como la iglesia está sometida a Cristo, del mismo modo también las mujeres casadas lo estén sometidas a sus maridos. Ese es un mandamiento de Pablo a las iglesias. En el versículo 25 dice lo siguiente: maridos, maridos, amen a sus esposas
Esa es la función de un hombre, amar, cuidar y velar por su esposa, así como Cristo ama a su iglesia también y cuida y vela por su iglesia. Dice, marido, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó? En la cruz del Calvario. Cuando una mujer aprende a sujetarse a su esposo según, cuando una mujer aprende a sujetarse a su esposo según la palabra, es un hogar bendecido, es un hogar santificado y bendecido y aprobado por Dios. Aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. Pero cuando hay una mujer que no ha aprendido o no desea sujetarse a su esposo, tarde o temprano, con el tiempo, ese hogar se desborona, se cae, se rompe, se corrompe, se divide, se divorcia. Por eso tú ves a muchos matrimonios hoy en día divorciados. Y quizás tú lo ves en Facebook con sacándote fotos bien bonitos, sonriendo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso ese matrimonio! Sigan juntitos. Pero cuando no hay sujeción a Dios, cuando en el hogar no se pone a Cristo como el centro de nuestras vidas, tarde o temprano ese matrimonio se divide y se corrompe y se separa. Por eso es bien importante poner a Dios en el matrimonio y en el hogar, en primer lugar, y que la mujer se sujeta a su varón y que el hombre se someta a Cristo como cabeza de la iglesia. Si hay un hombre que no aprende a sujetarse a Cristo, siendo Cristo la cabeza, también el hogar no funciona. Debe de haber un balance también para que el hogar y la familia funcione en amor y en armonía. Cuando hay sujeción de ambos, hacia Cristo, el hogar funciona y es un hogar bendecido por Dios, porque ese es el propósito de Dios, que haya sujeción de parte de ambos hacia Cristo. Así como la mujer se sujeta a su marido para que haya bendición, así también el marido hacia Cristo. Y ambos se sujeten a Cristo y pongan a Cristo como el centro para que ese matrimonio sea bendecido en el nombre del Señor. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre en el nombre del Señor. Bendición.